noches para todos. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y pues en esta ocasión voy a complementar un poco todo el tema que vimos del webinar pasado, en el que vimos pues todo el tema de conceptos y teoría del tema de analítica web, y ahora lo vamos a ver ya es cómo toda esa teoría se aplica a un sitio web que estamos midiendo con Google Analytics, que va a ser como nuestro programa a tocar. Entonces, para empezar, de nuevo pues les comento un poco sobre mi perfil. Soy ingeniero de sistemas de la Javeriana Cali, especialista en marketing estratégico, certificado en Google Analytics y apasionado por todo el tema de marketing digital. Allí pues está mi usuario de Twitter, para las personas que quieran seguirme. Y pues como les decía Javier, he tenido contacto con diferentes tipos de campaña de marketing online. Esto obviamente incluye todo el tema de publicidad y medición, que es el que vamos a mirar ahora a través de la herramienta Google Analytics. Para empezar, pues voy a hablarles acerca un poquito de qué es Google Analytics. Pues hay muchas herramientas en este momento en el mercado de analítica web, pero Google Analytics se destaca porque es una herramienta primero gratuita que te permite pues medir los principales aspectos de un sitio web, como las fuentes de tráfico, consumo de contenidos, comportamiento de los usuarios en el sitio y consecución de objetivos. De las características más relevantes de Google Analytics es que es gratuito, primero, que para hacer un software gratuito en comparación a otros software del mercado como Certifica, como ClickTail, Google Analytics tiene muy buenos tableros de control y de desempeño que me permite hacer seguimiento de mis estadísticas. Vamos a ver un poquito lo que es el panel principal. Aquí voy a explicarles muy a grosso modo qué es lo que ustedes pueden ver en Google Analytics. Google Analytics, como pueden ver, es un reporteador, es decir, su estructura principal es tener un menú al lado izquierdo en el que se pueden ver diferentes tipos de reportes según lo que uno quiera consultar, y en el lado derecho se despliega la información. En el caso del panel principal, pues se seleccionan una serie de reportes que el sistema considera relevantes para el usuario que hace todo el tema de analítica web, como por ejemplo el tipo de fuentes de tráfico, es decir, qué tipo de tráfico me está llegando a mi sitio. Puede ser a través de buscadores, puede ser tráfico directo que ingresa digitando la dirección web de mi sitio, puede ser tráfico que llega a través de campañas, etcétera, etcétera. El tema de países, qué países están reportando las visitas, es decir, si mis usuarios llegan de Colombia o si pueden llegar de otros países diferentes. Como les decía, el tema de páginas, en este caso, pues no sé si lo logran leer, aquí vemos un poquito es las visitas desde dónde se están generando, puede ser desde Facebook, desde Google o desde otro tipo de páginas referenciadas. Esto es como para que se den una idea de cómo va a ser la interfaz gráfica, ahora lo vamos a ver. Obviamente Google Analytics está constantemente actualizando, no solo a nivel funcional, sino de interfaz gráfica. Entonces este gráfico, por ejemplo, ahora que lo vayamos a ver, ya ha cambiado un poco, pero finalmente toda la información que se está desplegando obedece a la misma necesidad, y es poder yo medir qué está ocurriendo con mi sitio. Existe un panel especial que se llama tiempo real. Este panel lo que me permite a mí es hacer la medición de cuántos usuarios hay en línea en este momento y cuántos de esos usuarios son nuevos, es decir, no han visitado mi sitio, o son recurrentes, ya han ingresado en algún momento a mi sitio. Esos usuarios, pues obviamente yo puedo ver el número de páginas vistas que han tenido, es decir, cuántas páginas, como lo veíamos en el webinar pasado, cuántas páginas visitaron en mi sitio y cuánto tiempo se han quedado en mi sitio. Ya aquí en la parte de abajo podemos ver son las referencias principales, es decir, qué sitios están generando visitantes a mi sitio, de las visitas que hay en este momento en línea, que están en mi página en este momento, y cuáles son las principales páginas activas. Esto quiere decir es qué páginas están visitando de mi sitio. Están visitando el formulario, están visitando el catálogo, están visitando la página donde doy la descripción de los servicios X o Y. Entonces esto me sirve mucho para tener como un pequeño dashboard de resultados inmediatos de qué está pasando en tiempo real sobre mi sitio. Luego viene un reporte de fuentes de tráfico. Este ahora lo vamos a ver en el Google Analytics que les voy a mostrar. Este básicamente lo que hace es reportar qué tipo de tráfico está llegando a mi sitio y quiénes están aportando para ese tipo de tráfico.
Entonces, para destacar, siempre se va a ver el tema de motores de búsqueda. Motores de búsqueda no solo es Google, puede ser, por ejemplo, Bing, que es un buscador de Microsoft, puede ser Yahoo. Hay diferentes tipos de buscadores de información, pero entonces él los reúne todos como un solo grupo de resultados. Luego viene todo el tema de tráfico directo y son los usuarios que están digitando la dirección web directamente, así como por ejemplo cuando yo digito www.avianca.com.co, yo en ese momento estoy entrando directamente al sitio. Sitios web de referencia. Estos sitios web de referencia generalmente hace referencia a sitios a través de los cuales el usuario tuvo una interacción y a partir de esa interacción llegó a mi sitio. Para este caso, por ejemplo, aquí se congregan sitios, por ejemplo, como las redes sociales, Facebook, Twitter, o también, por ejemplo, blogs o páginas de algún tema en particular que tienen que ver con mi sitio y que pueden derivar visitas. Y finalmente tenemos el tema de campañas, que es qué tráfico se está generando a través de campañas de e-marketing que yo estoy ejecutando. Para este tema de campañas, obviamente hay que tener en cuenta, cuando yo estoy haciendo una campaña, pues todo el tema de marcación de etiqueta para identificar la campaña. Eso pues cuando estemos en el diplomado vamos a ver un poquito ya más a detalle de cómo se configuran campañas de mercadeo digital y cómo esas campañas se ven en Google Analytics. Aquí pues vamos a ver es como un ejemplo. Información geográfica. Esto pues ya lo habíamos visto ahora en el panel principal, pero aquí ya lo vamos a ver un poco más a detalle y esto lo que nos muestra es cómo se está distribuyendo las visitas totales sobre mi sitio y cuántas, perdón, de esas visitas están siendo aportadas por diferente tipo de país. Yo esto lo puedo hacer incluso a más profundidad. Podría, ahora que les muestre, darle clic a Estados Unidos y podría ver por ciudades de Estados Unidos cómo está aportando cada ciudad al tráfico de mi sitio. ¿Esto para qué me sirve? Obviamente me sirve para hacer campañas de e-marketing o de marketing tradicional incluso, más enfocadas al territorio al que yo me quiero dirigir. Entonces, si yo detecto que en Turquía estoy generando una serie de visitas, entonces yo puedo hacer una campaña, por ejemplo, de AdWords dirigida a todo el territorio turco, pues para el caso, para este ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, hay un diagrama de torta en donde se reparten los porcentajes que representan cada país y con base a esto, pues yo ya puedo tomar decisiones acerca de campañas y de qué tipo de usuarios en qué países están requiriendo mis servicios. El panel que sigue es el tema de frecuencia y visitas recientes. Generalmente lo que aquí revisamos es de los usuarios únicos, que si recuerdan bien el usuario único es como cada computador que accede a mi sitio. Revisamos cuántas visitas está haciendo por cada computador, cuántas visitas está haciendo a mi sitio en un periodo de tiempo. Puede ser 15 días, puede ser un mes, puede ser 2 meses. Entonces con esto yo puedo saber cuáles son usuarios más recurrentes, qué porcentaje de usuarios son más recurrentes. Entonces en este caso, como ustedes pueden ver, aquí tenemos que el mayor porcentaje corresponde a una sola visita. Quiere decir que en el periodo que estoy midiendo este indicador, la mayoría de usuarios han ingresado solo una vez a mi sitio, por cada computador, porque como les digo, Google Analytics para identificar un usuario lo hace a través de la dirección IP. Entonces lo que hace es tomar un computador único y asume que es un usuario diferente. Puede que el computador sea de la casa y lo usan diferentes personas, pero pues él hace como este tipo de aproximación. Luego viene todo el tema de interacción y es cuánto dura el usuario en mi sitio. Esto, por ejemplo, en el tema del país.com.co era un tema importantísimo para nosotros porque usuario que durara menos, bueno, de no sé, un minuto o incluso menos de eso, pues era un usuario al que había que entrar a atacar con contenido que fuera más relevante para él. Entonces, con base a este tipo de indicadores, nosotros podíamos saber, por ejemplo, que si un usuario se está demorando 10 segundos en mi sitio web, es porque el contenido no está siendo relevante. Entonces, con base a esto, nosotros definimos estrategias de contenidos, más deportes, más de cultural, más de noticias de Cali, más de noticias del Valle, más de noticias nacionales, y entramos a medir resultados sobre ese promedio de duración de la visita sobre mi sitio web. Entonces, estos son diferentes tipos de datos, obviamente pues son muchos, porque así como lo van a ver ahorita, hay mucho por medir, o sea,
Google Analytics puede medirte muchísima información, pero lo importante es que sepas qué vas a hacer con esa información y cómo vas a mejorar tu sitio con base a esa información. Entonces, esto básicamente es el análisis de interacción. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, el número de visitas que hubo y esas visitas cuántas páginas vistas generaron. Como ustedes recuerdan, cuando una visita es un usuario que accede a mi sitio y una página vista es cada página que ese usuario está viendo. Entonces, 7.656 usuarios generaron 30.207 páginas vistas. El tema de visitas por hora, como pueden ver acá, es importantísimo porque entonces yo ya puedo saber en qué horario mis contenidos son más consultados. Por ejemplo, en este caso, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche o un poco más, los usuarios están consultando mi contenido y el pico de consulta de información podemos ver que se encuentra alrededor de las 3 de la tarde. Entonces yo ya puedo elegir qué contenidos, para el caso de nuevo del país.com.co, qué contenidos que yo deseo que el público consulte o que el público tenga acceso o que impacten a mayor cantidad de audiencia, puedo pues escoger un rango de hora para publicar. Entonces sería en este caso pues para este rango. Bueno, continuando, el tema de navegador de internet, esto es un poco más técnico, pero a veces también sirve y es porque en este caso, pues vemos como la distribución en torta de cuántas visitas se han generado de diferentes tipos de navegador. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo puedo concluir de esto es, bueno, mis contenidos, por ejemplo, estoy manejando algún tipo de plugin o de formulario que no funciona bien en Google Chrome y yo solo lo probé en Internet Explorer. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces si el grosso de mis visitas está ingresando desde Google Chrome y por ejemplo mi formulario de registro no se despliega de la forma correcta en Google Chrome, eso es algo que tengo que corregir porque entonces la mayoría de usuarios están siendo expuestos a un formulario que no es fácil de entender o que ni siquiera se despliega de forma correcta. Entonces, estoy poniendo en riesgo pues, la efectividad de mi sitio web. Entonces, para eso hacemos también análisis de navegador mucho, para saber qué tipo de cambios estoy haciendo sobre mi sitio y esos cambios, qué tan compatibles son con los diferentes navegadores. El tema del sistema operativo, igual, hay muchas personas también que ingresan desde un smartphone, desde Android o desde un portátil Mac, por ejemplo, usando Macintosh o iOS. Y a pesar de que no es un grosso, porque Windows obviamente pues es como el sistema operativo más generalizado pues en todas las personas que tienen computador en su casa o portátil, igual hay un segmento, como una región de usuarios que igual también tenemos que tener en cuenta, no podemos ignorarlos. Entonces aquí de nuevo es la misma recomendación, cada vez que hagan cambios, desarrollos, tengan en cuenta el sistema operativo, el tema de navegadores, etcétera, para poder que sean compatibles en todos. Aquí viene el tema de acceso de móviles. Este pues es un cuadro un poco resumido, este se despliega mucho más amplio y lo que te dice es desde qué dispositivos móviles están accediendo. Esto puede ser un poco para que se haga un benchmark si tú quieres, por ejemplo, sacar una aplicación en algún tipo de sistema operativo. Entonces, si por ejemplo yo digo, quiero lanzar una aplicación para Android, pero si por ejemplo yo consulto acá, yo veo que desde un iPad y desde un iPhone son las mayores visitas a mi sitio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la recomendación debería ser primero salir con una aplicación del App Store de Apple. Páginas del sitio más vistas. Aquí lo que yo puedo ver es qué páginas de mi sitio están consultando más. Como pueden ver, esto ya es un lenguaje un poco más técnico, aunque no es muy complicado, y es qué páginas de mi sitio, si por ejemplo esto se llamara, en este caso se llama registrarse c.html, es decir, la mayor página que están consultando los usuarios o que los usuarios han llegado en mi sitio ha sido la página de registro. Con base a eso yo ya puedo tener en cuenta una serie de acciones. Si por ejemplo yo detecto que dentro de las páginas, alguna página de ayuda, por ejemplo, es de las más consultadas, quiere decir que el usuario no está entendiendo algo. No, a lo mejor el menú no es muy fácil de navegar, el usuario no entiende bien qué tiene que hacer para pedir
por ejemplo, una cotización para comprar un producto. Entonces, este tema de análisis de las páginas más consultadas, pues es importantísimo para ustedes poder entender a qué páginas está ingresando el usuario y a partir de ahí empezar a pues, hacer hipótesis de por qué está llegando a esas páginas. Si es por interés o si es, por ejemplo, porque no está entendiendo bien la navegación del sitio y se está perdiendo. Entonces, todo eso pues ustedes también lo pueden medir a través de acá y no solo pueden consultar el tema de páginas vistas, sino obviamente cuánto tiempo estuvieron en la página, cuántos accesos hubo y cuánto fue el porcentaje de rebote. Rebote, pues les recuerdo, es cuando un usuario ingresa a una página y a partir de esa página sale del sitio. A eso le llamamos rebote. La ruta de navegación también es algo muy importante y es qué personas que llegaron a una página en particular de mi sitio, de qué página venían y hacia qué página se fueron, ¿sí? Entonces, esto es importante, por ejemplo, en el caso cuando pues, yo implemento formularios o implemento promociones. Entonces, si yo quiero saber, bueno, las personas llegaron al formulario de registro de mi sitio o al formulario de contacto de mi sitio web. ¿De qué página venían? Venían de ver los productos de mi sitio, venían de ver la misión y visión de mi sitio, venían de una página completamente extraña de Google o de Facebook y hacia dónde se fueron, por qué no continuaron en la parte de registro, sino que se fueron a otra página. Entonces, por ejemplo, yo podría darme cuenta que muchas personas vienen de cierta página, llegan a mi página y terminan en otra página que, por ejemplo, a mí no me interesa que lleguen. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ¿cómo voy a modificar mi página para que cuando lleguen a esta página ejecuten la acción que a mí me gustaría que ejecutaran? Entonces, esto también ayuda mucho a hacer un análisis de qué está haciendo el usuario, cómo está navegando mi sitio y, de nuevo, cómo yo voy a modificar mi sitio para poder que lleguen pues a como a donde yo quiero pues que aterricen realmente. Este es el tema de conversiones. Las conversiones nosotros definimos la conversión como un objetivo y conversión, por ejemplo, puede ser un registro. Para este caso, este ejemplo es un registro. Entonces yo ya puedo ver qué tantas conversiones de objetivo hubo por día y puedo hacer comparativos. Entonces puedo decir, si mi campaña, por ejemplo, de mercadeo empieza el 1 de agosto y veo que hubo un pico que luego descendió, pero resulta que a partir de aquí, de este punto, disminuí el tema de inversión en publicidad, entonces puedo entender por qué el pico vuelve y se cae. Entonces yo puedo asociar, y eso es muy importante en Google Analytics, tener muy claro qué está ocurriendo a nivel de publicidad y cómo eso se está viendo reflejado, por ejemplo, en mis conversiones, que en este caso es el registro para un pregrado. Entonces, teniendo en cuenta ese registro para un pregrado, yo puedo analizar qué días fueron los días de mayor conversión, donde aquí se representa el porcentaje total de conversiones que estoy midiendo, o sea, cuánto representa este día en conversiones del total de conversiones del mes, por ejemplo, y el número de conversiones. Entonces, con base a esto, yo puedo sacar conclusiones y decir, yo debería ejecutar las campañas de mercadeo mejor durante estos días, en este horario, por ejemplo, teniendo en cuenta el número de visitas que se puedan generar a mi página web y definitivamente la mejor época en la que obtuve resultados fue a partir de esta fecha. A partir del miércoles 27 de julio obtuve la mayor cantidad de registros para el caso de esta página y lo que puedo hacer es, bueno, entender este día qué pasó. Ejecuté más campaña de lo normal, invertí más presupuesto. Entonces, aquí uno empieza a enlazar y a conectar esos puntos, que es lo que Google Analytics hace. Google Analytics te da todos los puntos, pero es tu responsabilidad, teniendo en cuenta pues la estrategia que estás haciendo y las campañas digitales que estés ejecutando, conectar los puntos y decir por qué se está produciendo. Y obviamente sustentarte en información. Si por ejemplo tú dices, no tengo ni idea por qué se generó esto, pues entonces hablas con el tema miras el tema de campaña y revisas la campaña para ver si subiste, por ejemplo, la puja en AdWords ese día o subiste el precio de costo por clic que ibas a pagar y eso hizo que generaras mejores resultados. Entonces todo eso pues para que lo tengamos en cuenta, que igual en el diplomado lo que queremos es eso, es entender todas estas herramientas, pero también entender la estrategia que hay detrás de las herramientas
para que no simplemente sepan entrar a todas las pestañas, sino que entiendan la pestaña, cuál es la pestaña correcta y qué información me genera. Finalmente, aquí tenemos el tema de embudo de conversión. Este tema es muy bueno para todo el tema de conversiones de nuevo. Y lo que hace es dividir el proceso de conversión. Es decir, por ejemplo, para este tema, lo que buscábamos era un registro en mi página. Entonces, estoy buscando personas que se registren diligenciando un formulario. Lo que yo hago es medir desde qué páginas están llegando al formulario de registro, cuántas personas del total que llegaron se registraron en mi página, en este caso pues fueron 394, de esas 3.100 entonces 2.706, por ejemplo, se salieron de la página o fueron al tema de bares y discotecas, o fueron al tema de restaurantes Bogotá, o fueron al tema de otro registro. Entonces ahí yo ya puedo entender como qué tipo de ingreso tenían y qué otros temas les interesó que no quisieron registrarse, pero también de esas 394 yo ya tengo ese total de registros. Es decir, yo aquí puedo medir la efectividad que está teniendo mi sitio web. ¿Esto para qué sirve? Sirve obviamente para mejorar, por ejemplo, contenidos. De nuevo, pues tomo un ejemplo del país.com.co y es, en el país.com.co teníamos un formulario de registro con muchos datos, muchísima información. Y lo que veíamos es que cuando mirábamos el embudo, el formulario de registro, veíamos que había mucha deserción de personas, por ejemplo, como en este caso. Solo el 12,71% de las personas que llegaron finalmente se registraron. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un piloto en donde colocamos un formulario de registro con menos campos y donde algunos campos que el usuario tenía que digitar los colocamos de selección. Esto, después de hacer la medición el siguiente mes, nos dimos cuenta que mejoró muchísimo el porcentaje de conversión y obviamente pues generó mejores resultados para la compañía. Entonces lo importante es que puedan sacar conclusiones a partir de la información. A nivel de configuración de Google Analytics, nosotros pues ingresamos a la página de Google Analytics, introducimos una dirección de correo y contraseña de Google. Si tenemos un usuario y contraseña de Google, ideal que sea un usuario y contraseña corporativo, que no vaya a ser una cuenta personal. Y en caso de que no lo tengamos, entonces creamos un usuario y contraseña de Gmail, por ejemplo. Con eso podemos tener acceso a la cuenta de Analytics. Después introducimos la URL, que es la dirección web del sitio, y seleccionamos entonces un nombre de cuenta para crear la cuenta. Finalmente colocamos la información de contacto, en este caso también colocamos todo el tema de datos pues como de la empresa, aceptamos términos y condiciones y ingresamos a la opción crear nueva cuenta. Dentro de la opción crear nueva cuenta vamos a tener, después de haber diligenciado pues toda la información de la empresa que nos pide, Google Analytics nos va a desplegar un código JavaScript. Este código JavaScript tiene que ir instalado en la página principal del sitio. Obviamente hay diferentes sitios que se manejan con diferentes gestores de contenidos. Algunos manejan WordPress, otros manejan Joomla. Entonces hay diferentes gestores de contenido. Dependiendo del gestor de contenido, yo tengo que copiar y pegar este código, porque este código es el que va a generar que Google Analytics empiece a medir una visita en el momento en que se genera. Me explico, si yo no coloco el código, Google Analytics nunca va a poder empezar a registrar o taguear o instalar una cookie de seguimiento para el usuario, y esa cookie finalmente es lo que me da la información a mí de ese usuario, cuánto tiempo estuvo en mi sitio, si cumplió algún objetivo, cuántas páginas vio, desde dónde llegó, si llegó desde Google o desde Facebook. Entonces, este código es importantísimo. Sin este código casi que no hay Google Analytics. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta a la hora pues de la instalación, de que quede bien instalado, pues se pueden apoyar a una persona técnica, o si ustedes son la persona técnica, buscar documentación. En Google hay muy buena documentación de cómo hacer la instalación de estos códigos dependiendo del gestor de contenidos. Ahorita pues ya vamos a ver un tema de ejemplos prácticos. Les voy a hablar un poquito acerca de, bueno, yo ya veo toda esa información, sé de dónde vienen mis usuarios, sé cuánto tiempo están en el sitio, sé qué tipo de contenidos consumen en mi sitio, pero ¿y yo qué hago con todo eso? Entonces lo que voy a mostrarles un poquito es una serie de ejemplos de cómo la información me puede ayudar a mí a tomar decisiones a nivel estratégico para mi sitio web. Por ejemplo, yo tengo aquí un sitio web
y digo cuál es el mejor horario para colocar pauta en mi sitio. Entonces, mirando el primer ejemplo, es cuál es el mejor horario para colocar pauta en mi sitio web. Digamos que yo quiero hacer publicidad en mi sitio web y sé que mi sitio web tiene una serie de visitas que se generan esporádicamente, pero entonces al hacer publicidad yo digo, no, quiero invertir el dinero efectivamente en lo que yo necesito y no quiero colocar publicidad en horarios que no sean efectivos para mí. Entonces yo lo que hago es consultar a través de Google Analytics, entonces consultar dónde está el pico en el horario de visitas a mi sitio. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues es un ejemplo sencillo, podemos ver que no hay muchas visitas hasta a partir de las 7, 8 de la mañana y hasta el mediodía. Entonces yo ya puedo saber que la mañana es el horario ideal en el que puedo hacer pauta de mi sitio web. Esto obviamente lo que me permite es ahorrar costos de pauta que nadie va a ver o que no es relevante para mis usuarios porque no es la hora tradicional de consulta. Entonces, por ejemplo, aquí el tema de horario de visita a mi sitio me sirvió para tomar esa decisión. Otra posible pregunta para un sitio web es, bueno, ¿debo incluir mi sitio web en otro idioma? Estoy obteniendo visitas de otros países a mi sitio web que generen una masa crítica que yo considere que es importante y que no hablen español. Entonces, para este caso, por ejemplo, en el tema de idioma, entonces, por ejemplo, aquí vemos y nos damos cuenta que pues está el idioma español, pero se hacen muchas visitas en idioma inglés. Es más, hay más visitas, se están generando más visitas de idioma inglés que de idioma español. Entonces, esto, por ejemplo, lo que me dice es, mire, su sitio debería estar en inglés también. Entonces, esto aquí lo puedo sacar. ¿En qué otro país debo dirigir mi pauta digital o promociones? En este caso, por ejemplo, es una clínica estética y en Colombia, pues, por ejemplo, se ve mucho que mucho extranjero viene a hacer, pues, como un plan de cirugía estética a Colombia y luego se devuelve a su país natal. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que el segundo país después de Colombia, obviamente, es Argentina. Entonces, por ejemplo, yo podría a través de este tipo de gráfico, entrar a revisar, bueno, Argentina es un muy buen potencial para hacer pago. Ahora ya a nivel de ciudad, para esta página, entonces aquí revisamos, el primer lugar era Medellín y el segundo es Bogotá. De nuevo, puedo aplicar estrategias de e-marketing orientadas a Bogotá. Para este caso es en qué parte de mi sitio web debo informar una promoción, o sea, cuál es el sitio más visitado de mi sitio web, el home o una sección en particular. Entonces, si yo reviso y me doy cuenta que la página de cirugías es la más visitada, entonces si yo quiero hacer algún tipo de comunicación para mis usuarios, pues debo ubicarla en esta página en especial. Bueno, debo hacer una versión para móviles de mi sitio web. Hay usuarios que estén accediendo a mi sitio web a través de dispositivos móviles. En este caso, pues hacemos una consulta y nos damos cuenta que obviamente hay dispositivos móviles consultando la página y que no solo son de Mac, sino que también hay de Android y de BlackBerry. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de investigación? Pues genera elpaís.com.co en este momento tiene aplicación de iPad, aplicación de iPhone, aplicación de BlackBerry y aplicación para dispositivos móviles en general. Entonces, dentro de los proyectos pues ya se tenía la aplicación de Android porque se dieron cuenta de la importancia. Unos consejos finales antes de que pasemos al tema pues ya de práctica, de que vean la aplicación de Google Analytics, cómo es la interacción, y es actualización. El tema de analítica web está constantemente actualizándose con nuevos conceptos, con nuevas mejores prácticas, nuevas herramientas para medir, pero lo más importante es que se está actualizando, o sea, no se queden con lo que les doy acá, con los conceptos que doy, porque obviamente esto pues cada vez mejora más. Experimente, es decir, si ustedes es la primera vez que lo van a hacer, entonces coloquen el código de Analytics, estén midiendo, pregúntense por qué, entonces si ven algún dato que no les está cuadrando, pregúntense y digan, bueno, porque las personas están ingresando a mi sitio e inmediatamente se retiran. Pues allí se van a encontrar cosas muy valiosas dentro de la navegación. Tercero, medición, y es medir absolutamente todo. Ya con Analytics uno ya puede entrar a medir muchísimas variables, pero igual si ustedes, por ejemplo, quieren definir objetivos, porque quieren definir el objetivo de cuántos usuarios se registran en mi sitio,
midan el objetivo y analicen obviamente a partir de esas mediciones que se hagan. Entonces, ahora sí voy a mostrarles un poquito el tema de Analytics ya en la práctica. Esto pues es el nuevo Analytics. Analytics ha sacado una versión hace poco en la que pues ha pulido todo el tema gráfico, ha reubicado un poco el tema de mediciones y pues con esto es que vamos a poder ver esto. Ya estamos acá. Este, como les decía, es la visión general de mi sitio, ¿sí? Entonces yo aquí estoy viendo el número de sesiones. Como ustedes pueden ver, yo puedo ver los datos día por día si quiero. Puedo verlos a nivel de semana, en cada semana cuántas sesiones se generaron y a nivel mes cuántas hubo también. Aquí pues hay un filtro en el que yo puedo revisar y puedo filtrar, es decir, por ejemplo, yo quiero ver todo el mes de junio, entonces selecciono y le doy a aplicar y lo que hace es mostrarme una gráfica de cuántas sesiones hubo. Estas sesiones yo puedo cambiarlas, por ejemplo, por usuarios. Entonces quiero saber es cuántos usuarios hubo. Y obviamente él aquí me va mostrando cuántas páginas por sesión hubo promedio. Esto no quiere decir que cada usuario visitó 2 páginas cada vez que ingresó, sino que en promedio visitaron 2 páginas cada usuario que ingresó. ¿Cuánto fue el porcentaje de rebote? O sea, cuántas personas que están ingresando a mi sitio web inmediatamente se están saliendo. Este porcentaje, por ejemplo, está muy alto y es algo que se debe mejorar. Y pues este es como un panel general. En la parte izquierda, como les decía, está todo el tema de mediciones. Generalmente ustedes se van a mover aquí y van a ver los resultados aquí en la parte derecha. Entonces, ahora que me decían, ¿dónde puedo ver el tema de geografía, por ejemplo? ¿De qué países vienen? Entonces yo puedo ver información geográfica, ubicación y entonces puedo ver cuántas visitas se están generando a partir de los diferentes países. Entonces, como les decía, uno puede encontrar países desde donde se puede estar generando un tráfico importante. En este caso, pues la diferencia entre Colombia y Estados Unidos pues, es bastante grande. Pero entonces yo puedo ver qué otros países están generando visitas. Este tema de not set a veces ocurre cuando no se están configurando bien o a los usuarios están usando algún tipo de firewall que no deja medir bien la navegación. Entonces, por eso a veces pueden encontrarse con este dato, pero como pueden ver son 22 visitas del total de 5.891. Como les decía, Google Analytics tiene algunos puntos por mejorar, pero son unos temas más de detalle y teniendo en cuenta que nosotros no vamos a usar esta información de Analytics como la palabra de Dios, es decir, esto no es el dato exacto, completamente exacto, pero sí me da muchos indicios de, bueno, desde dónde se están generando las visitas. Entonces, si yo, por ejemplo, veo esto y digo, quiero saber cuántas visitas vienen de Colombia, y doy clic, entonces él aquí ya me va a mostrar y me va a decir, bueno, Bogotá está aportando la mayoría de visitas, que son, perdón, el 90% de las visitas. Luego sigue el tema de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, y asimismo con esto yo ya puedo hacer mediciones de, bueno, cómo se están distribuyendo en las diferentes regiones. Aquí en el mismo información geográfica puedo ver el tema de idioma, español, por acá está, por ejemplo, inglés, acá está portugués, aquí también puedo hacer análisis de, bueno, mis contenidos en qué idioma están. Acá yo puedo ver el tema de edad y sexo. Este tema es nuevo, por ejemplo, en Google Analytics. Esto que estamos viendo acá es un nuevo panel que se agregó que antes no estaba y es todo el tema de edad y sexo. Google Analytics no puede saber quién está al otro lado de la pantalla, pero lo que sí puede hacer es, teniendo en cuenta unos hábitos de navegación, unas páginas de consumo, puede hacer un estimado de edad de la persona. Esto, por ejemplo, de edad y de sexo de la persona, es una nueva funcionalidad que se instaló hace poco y que obviamente está en una fase beta en la que se está como pues probando si de verdad da buenos insights o información a los usuarios. Si por ejemplo también queremos ver todo el tema de tecnología, entonces como les decía está el tema de navegador y es quienes utilizan Google Chrome, quienes utilizan Internet Explorer y con esto ya me voy dando una idea de mis contenidos en qué tipo de navegadores se pueden ver. O también todo el tema de visitantes nuevos, que esto también es muy importante para yo saber cuántos nuevos visitantes están llegando al mes a mi sitio. Lo más importante, aquí por ejemplo yo podría jugar un poco con el tipo de gráfica,
Entonces, por ejemplo, yo puedo generar gráficas de este estilo en el que veo un crecimiento en el mes del número de usuarios según su tipo, o yo lo puedo ver con el diagrama de líneas tradicional que se maneja. Este, por ejemplo, aquí yo puedo comparar el tema de usuarios. Entonces, este también es otro nuevo segmento. Como les digo, Google está constantemente mejorando. Entonces, antes nosotros podíamos medir mucho el tema de páginas vistas, usuarios únicos, tiempo en el sitio, pero por ejemplo ahora hay un tema de afinidad y es, bueno, de todas las sesiones que he tenido, ¿cuáles son sus afinidades en cuanto a, por ejemplo, amantes del cine, amantes de los autos, de los deportes? Esto me puede dar una idea de qué tipo de público está visitando mi sitio. Esto no es un dato real porque Google lo que hace es una estimación basada en todos sus datos de navegación, pero finalmente me pueden dar unas ideas acerca de qué tipo de estrategias puedo utilizar. Todo el tema de conversiones, yo puedo configurar objetivos en mi sitio, puedo configurar comercio electrónico también, si por ejemplo quiero saber cuántas ventas están haciendo, cuánto está aportando en ventas finalmente. Y ya aquí vamos a ver la parte de objetivos. Entonces aquí yo de nuevo puedo ver en un rango de tiempo, en este caso estoy en junio, pero por ejemplo me puedo ir a mayo, y es en mayo cuántos objetivos conseguí diarios. O, de nuevo, como les digo, yo puedo, este tipo de gráfico lo puedo mostrar por semana o por mes. Obviamente, como es solo el mes de mayo, se ve pues un punto, pero por ejemplo en la parte diaria puedo darme cuenta que el martes 20 de mayo fue el día donde mayor consecución de objetivos obtuve, que fueron 11 objetivos. Entonces yo puedo entrar a revisar, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y aquí, por ejemplo, dentro de los objetivos yo puedo ver quiénes me están aportando esos objetivos. Entonces, por ejemplo, las búsquedas orgánicas de Google aportaron un 46%, 47%, y Google AdWords, que es cuando yo veo Google, pero hay un CPC, donde es un costo por clic, está aportando el 30%. Bueno, para configurar los objetivos, pues es un temita pues que ya es a detalle, pero pues en palabras como cortas un poquito, es yo defino cuál va a ser mi objetivo primero, ¿sí? Entonces mi objetivo puede ser una compra, mi objetivo puede ser un registro, mi objetivo puede ser un formulario que se diligencie. Entonces, dependiendo de ese tipo de objetivo, yo lo que le digo a Google Analytics es, pues este objetivo por lo menos aquí ya está definido, ya está configurado, pero lo que yo puedo hacer es definirle un nuevo objetivo, donde en ese nuevo objetivo yo le digo, mi objetivo es que la persona se registre, y toda persona que, por ejemplo, llegue a la página registro.html y pase a gracias por su registro.html, es un objetivo. Yo a ese objetivo pues le defino un peso y una relevancia, y después de que hago eso, obviamente empiezo, como les digo, a experimentar, y es decir, bueno, cómo se está comportando este tema de objetivos, si se está midiendo consecuentemente, si estoy colocando, por ejemplo, acá hay un tema de, miren, aquí están las páginas. Miren que la página principal se llama gracias por su registro. Entonces, esta es la página objetivo para mí. O sea, persona que llegue a esta página es porque se registró y es una persona en la que yo estoy interesado en medir. Entonces, para este caso, pues el objetivo yo podría definirlo como cualquier persona que llegue al formulario de registro y que luego finalice en la página gracias por su registro. Entonces, eso pues lo podemos ver más adelante, porque obviamente varía muchísimo según el tipo de objetivo que vayamos a definir, pero sí es importante que tengamos en cuenta cuál es mi objetivo. Si mi objetivo está orientado a las ventas, está orientado al contacto, o está, por ejemplo, orientado a la descarga de algún archivo. A veces hay empresas que quieren que se baje el brochure de sus servicios, y entonces tienen que medir ese tipo de objetivos. En este caso, pues este es un usuario de consulta, por eso les estoy mostrando todo el tema de consulta de datos, cómo es la interacción con el sitio. Los objetivos yo los puedo definir como en este momento. Este tipo de consulta que estoy haciendo sobre este perfil de Google Analytics es de lectura, consulta de resultados, no de configuración. Entonces, pues no está el tema de configuración, pero entonces lo que podríamos hacer es, yo siempre defino unos puntos de entrada a mi sitio, ¿sí?
Esos puntos de entrada, por ejemplo, en este caso pueden ser Google, pueden ser tráfico directo o Facebook. Cuando ingresan a mi sitio, yo defino un objetivo como la serie de pasos que tiene que un usuario dar para llegar a una página de gracias por su registro, que en este caso, este registros a Weber significa eso, cuántos usuarios llegaron a la página gracias por su registro, porque yo sé que esa página es finalmente la página donde termino de hacer el registro. ¿Sí? Es, por ejemplo, si yo llego a la página Home, le doy clic a la página Registro, entonces llego a la página, no sé, Pepito/registro, y luego configuro la página Pepito/gracias por su registro, ¿sí? Entonces son 3 páginas. Entonces, yo para configurar el objetivo, lo que tengo que hacer es decirle a Google, mire, toda persona que llegue a la página Registro, y que luego, después de la página registro, llegue a la página gracias por su registro, tómelo como un objetivo y cuéntemelo como una parte de la conversión que estoy definiendo. Entonces, como les digo, aquí en este momento no lo podemos modificar porque este es un usuario de consulta, pero yo le puedo decir a Google la URL completa de dónde está el formulario y la URL completa de dónde está la página de gracias por su registro. Entonces, en el momento en que le doy guardar con esas 2 páginas configuradas, Google ya sabe que tiene que medir todo el tema de origen de visitas, pero también todo el tema de registros que se generen o visitas que se generen a la página gracias por su registro. Cuando yo no tengo objetivos, este es un perfil que pues, creé hace poco, que está muy nuevo. Entonces aquí puedo mostrarles un poquito cómo es la interacción. Cuando yo estoy acá, si yo no he definido objetivos, yo le puedo dar acá configurar objetivos. Y aquí dentro de los objetivos, yo puedo entonces darle un nuevo objetivo. Y en este caso, como les digo, el tema de registro, le puedo decir destino. Entonces yo aquí le pongo registro, sitio web. Después de que defino el objetivo, entonces yo le digo, tiene que llegar a la página www.iteasolutions.com.co/gracias.html. Y yo puedo definir si le voy a dar un embudo de conversión. ¿Qué significa un embudo de conversión? De que hay una serie de páginas que tiene que pasar antes de llegar a esta página donde ya se registró, o si finalmente yo solo quiero tener en cuenta es que llegue a esta página, sin importar por dónde pase. Generalmente uno utiliza un embudo de conversión, entonces por ejemplo podemos llegar a esta página, productos.html, luego pasar a la página contacto o por ejemplo registro.html. Entonces aquí yo estoy visualizando los productos, y aquí estoy visualizando la página de registro. Y finalmente, este paso es obligatorio y este también. Al finalizar, después de haber colocado los pasos que estoy siguiendo, que primero consulto los productos, luego consulto el registro y finalmente, después de haberme registrado, llego a la página de agradecimiento. Entonces, teniendo en cuenta esa serie de pasos, yo ya puedo decirle a Google que cree el objetivo. Entonces, así es como se crea un objetivo generalmente. Estos objetivos, como les decía, dependen del tema de si mi sitio es un sitio tienda web o si mi sitio es un sitio de servicios donde quiero que la gente se registre. Cuando tú creas una cuenta en Google Analytics, ¿es para una sola URL o puedes tener varios sitios para analizar con una sola cuenta Con de una sola cuenta, Google ok. Analytics? Ok, bueno, generalmente uno en las cuentas de Google Analytics, uno puede manejar diferentes sitios web. Depende mucho pues como del tipo de organización pues que se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, yo en este caso tengo mi usuario mauro.rodriguez.ramirez@gmail.com, pero yo creé este usuario enfocado al tema de ITEA Solutions. Entonces yo estoy trabajando sobre el sitio de ITEA Solutions. Lo que se recomienda es que haya un usuario por sitio. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a mezclar sitios, pues se puede dar a generación de errores, porque obviamente hay usuarios que tienen diferentes tipos de permisos. Entonces, si yo empiezo a mezclar usuarios con páginas y con permisos, se da ¿para qué? Para confusiones. Entonces, lo que yo les recomiendo es tengan un solo usuario, como generalmente pues ustedes van a trabajar sobre el sitio de una empresa en especial, pues manejan un usuario por sitio. En caso, solo en un caso especial,
que, por ejemplo, ustedes vayan a manejar diferentes sitios, lo que hacen es asociar, ustedes pueden compartir, por ejemplo, su cuenta de Google Analytics a otro usuario. Entonces ustedes podrían tener un superusuario y compartirle al superusuario todos los enlaces a los diferentes sitios. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Mauricio, por este conocimiento tan importante. De verdad que yo personalmente siempre aprendo cada vez más. Mauricio, nuevamente muchas gracias. No sé si quieres dar Con un mucho saludo al gusto. finalizar. Yo quiero también que por favor le des un poquito la diapositiva al inicio para que anoten nuevamente el Twitter de Sí, ok. Mauricio, para que se Eh, conecten con él. De pronto tienen alguna pregunta, algo en ¿Duda, especial. alguna inquietud? Claro, por Con supuesto. mucho Entonces les gusto. recuerdo, mi usuario de Twitter es maurodríguez5, @maurodríguez5 con Z. Muchas gracias y nos veremos nuevamente en una nueva entrega de un webinar sin costo con Semped, que estamos construyendo una comunidad para que aprendamos más y más marketing digital.